Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Daniel Marín Gallegos, con número de cuenta 3081-34-375, del grupo 9221, para el módulo de El método experimental en la psicología, por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a modalidad distancia. La siguiente presentación es una pequeña síntesis de lo que es la metodología experimental, la psicofisiología, y cómo se aplica la metodología experimental a la psicofisiología o a los experimentos que se puedan realizar de esta. Primero que nada tenemos que definir lo que es la metodología experimental, que no es más que un constructo de pasos que se deben de seguir para llevar a cabo cualquier investigación. Dentro de los mismos podemos tener diferentes enfoques, que sería el cuantitativo, que se enfoca más en generalizar los datos u obtener una razón más global para poder reproducir o controlar el experimento, o el cualitativo, el cual se encarga más de profundizar dentro de los mismos fenómenos y encontrar las causas más profundas de estos. También tendremos lo que es el enfoque mixto, el cual hace provecho de de varias características de los dos enfoques. A continuación tenemos un cuadro en el que se mencionan ciertas características, procesos y beneficios de cada uno. Como mencionábamos, los enfoques o la metodología experimental siguen un cierto patrón de pasos. En caso de la metodología, en caso del enfoque cualitativo, se utiliza una estructura más flexible, ya que se puede saltear ciertos pasos o hacer pasos después, o lo mismo que se podría decir la hipótesis que viene en medio. Es un paso que se realiza en cierto momento, pero a veces en el enfoque cualitativo se puede realizar ya casi hasta el final o madurarla conforme a la investigación, lo que no se puede en el método cuantitativo. Bueno, independientemente de eso, aquí tenemos en la siguiente imagen de origen propio cuáles son los pasos que se siguen en un orden establecido y sus características. No los veremos ya que el tiempo no nos da para tal. Ahora, para seguir con la presentación se necesita describir qué es la psicofisiología. En propias palabras sería el estudio de los efectos que tiene el cerebro en el cuerpo. No me refiero a una acción como tal, no me refiero a acciones motoras, me refiero a qué es lo que produce, cuáles son los efectos que producen cualquier pensamiento en nuestro cerebro, cómo es que se producen, cómo es que se notan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este momento, si yo tengo un pensamiento, es una cadena de neuronas, unas conexiones que se están haciendo, esas conexiones generan campos electromagnéticos. Entonces ese pequeño efecto es lo que estamos viendo, es lo que se encargaría la psicofisiología, obviamente enfocado a diferentes ambientes. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando en realizar esto, pero si otra persona piensa en cometer un crimen, en ese caso la investigación se enfocaría en cómo su cerebro y su cuerpo reaccionan ante ese pensamiento. Ok, como ya mencioné, se encarga de revisar todos los efectos que tiene el cerebro en el cuerpo. Para esto mismo, lo que mencionaba de los campos electromagnéticos se miden mediante diversos modos de medición, ahora sí que puedo decirlo, o instrumentos. Tenemos demasiados, lo que podría ser la resonancia magnética, que esta se encarga un poco más funcional de la estructura del cerebro. Tenemos la tomografía por emisión de positrones, también lo mismo, tiene una visión más funcional de las zonas del cerebro. Y el que se usa usualmente en psicofisiología sería el electroencefalograma, el cual detecta esos campos que me había mencionado anteriormente y puede detectar dónde se producen las actividades cuando tenemos algún pensamiento en nuestro cerebro. Ahora, debido a la naturaleza de la psicofisiología, obviamente abre un mundo de preguntas. Desde qué es lo que pasa cuando estoy pensando en comer, qué es lo que pasa cuando estoy comiendo, cuáles son las reacciones que tiene mi cerebro, cómo es de que se nota, cómo es que funciona eso. Entonces, debido a eso se han hecho diversos o incontables experimentos acerca de eso, pero en este caso, para ejemplificar, solo veremos 3, los cuales serían los siguientes trabajos. La tesis en el análisis de la actividad electroencefalográfica en reclusos violentos, la tesis en la evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante y la tesis de la psicofisiología de las emociones. Para empezar con el primero, que es la tesis en el análisis de la actividad electroencefalográfica en reclusos violentos,
Solo haremos un pequeño resumen, lo mismo de la anterior vez, no nos da el tiempo para entrar a profundidad, en el cual precisamente el trabajo fue acerca de eso, tratar de saber cómo es de que funciona el cerebro de una persona, de un sociópata, de un psicópata, perdón, que está en la cárcel, qué es lo que lo diferencia de la gente común. Entonces estableció la siguiente idea, que se iban a hacer 3 grupos, un grupo de personas libres, de las personas que no han cometido ningún crimen o que se sepa que no hayan cometido ningún crimen, un grupo de presos que estén en la cárcel que no se les haya diagnosticado psicopatía, y un grupo de presos que se les haya diagnosticado psicopatía. En base a eso se investigará si hay ciertas relaciones o no en este sentido de cómo funciona el cerebro frente a la psicopatía. Ahora, dentro del trabajo, pero para ver una perspectiva general, ya que no se entrará de lleno en todo lo que fue el método y los resultados, debido a que se podría quitar el interés sobre el trabajo a las personas, y pues se podría decir que colegas o investigadores no es ético, ya que estamos desprestigiando o estamos evitando que las personas conozcan el trabajo de la persona. Entonces mejor lo dejamos a su criterio si gustan buscarlo o leerlo. Al final se incluirá en la bibliografía. Bueno, para resumir el método que se llevó a cabo en esta primera tesis, se podría decir que, como ya se mencionó, se hicieron los 3 grupos. Después de eso se utilizó lo que es el electroencefalograma, pero cuantitativo. Entonces, ¿esto qué es? Que es el mismo electroencefalograma, pero mejorado. ¿Para qué? Para detectar ciertas actividades que no se pueden dar mediante el electroencefalograma. Entonces, utilizando este instrumento, se planeó realizar que los reclusos y las personas comunes realizaran ciertas actividades en las que se enfocaran, como lo que fue cerrar los ojos, después mientras mantenían los ojos cerrados, enfocarse en un punto, después abrirlos repetitivamente para ver cómo reaccionaban sus zonas de cerebro. Un pequeño spoiler de los resultados fue de que sí hubo ciertas diferencias, pero no las que uno se imaginaría. Entonces lo que sugiero es de que si a una persona le interesa, que busque el trabajo y que lo lea por completo. Después tenemos lo que es la tesis de la psicofisiología de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo yo ahorita. En este momento se podría decir que es una tarea estresante y que se tiene que terminar bien el trabajo. Entonces a todos nos ha pasado que después de una tarea simplemente dicen, no, pues quiero relajarme. Este trabajo es llamativo por eso mismo. ¿Qué efecto tiene la música después de una tarea estresante? Y pues, ya he dicho otra vez, habíamos mencionado que tenemos diferentes tipos de instrumentos para medir la actividad cerebral, o desde la psicofisiología para medir los efectos del cerebro o cómo funciona. En este caso se vuelve a utilizar el electroencefalograma, y fue lo que se llevó aquí a cabo. Fue de que a las personas se les hizo realizar una tarea estresante, que en este caso fue contar de cierto número para atrás de 7 en 7. Después de eso, se les hizo dar un discurso en voz alta, con lo que se fue una tarea estresante. Ya después de eso, se les puso las tonadas con el electroencefalograma para medir sus reacciones. De ahí fuera también los resultados, obviamente no los voy a decir. Sí se tenían ideas, lo mismo que en la tesis anterior se mencionaba que la hipótesis era que había diferencias entre los presos y el grupo normal, y presos violentos y presos no violentos, había ciertas similitudes. Aquí la teoría es de que sí va a haber diferencias, sí va a haber un cierto efecto de las tonadas. Obviamente igual, sugiero que si gusten conocer los resultados, investiguen el trabajo para apoyar al escritor. Después seguimos con el último ejemplo, que sería la psicofisiología de las emociones. Primero que nada hay que establecer que no hay una definición como tal de lo que son las emociones. Sabemos que es una cadena de reacciones cerebrales, pero no sabemos bien en sí qué son. Entonces, esa es la primera premisa de este trabajo. La segunda es enfocarse en lo que son las emociones morales. ¿Cómo funcionan las emociones morales? ¿A qué nos referimos con emociones morales? Entonces sabemos lo que es moral, lo que está bien y lo que está mal, o lo que tenemos definido por lo que está bien y por lo que está mal. Entonces, ¿cómo funcionan esas emociones?
cómo es de que se comunican a través de nuestro cerebro y si esto cambia de acuerdo a nuestra educación. Todo esto lo maneja en cierto sentido el investigador en su trabajo. De igual manera, en este tipo de investigación se utilizó el electroencefalograma. En este caso seleccionaron 3 tipos de imágenes, una con contenido moral, una sin contenido moral y una de contenido neutro. Por ejemplo, en contenido neutro podemos poner puertas, llaves. Con contenido moral podemos poner, no sé, niños sonriendo, cosas así. Y sin contenido moral podemos poner guerra, mutilaciones, cosas así. Entonces, de ese estudio también se llevó a cabo. Y pues, lo mismo, no quiero arruinar el trabajo de los compañeros, entonces sugiero que si gustan saber más sobre este caso y sobre los resultados, investiguen la tesis completa o lean la tesis completa. De manera final, bueno, acercándonos al final, desde mi punto de vista personal, la psicofisiología y la metodología experimental obviamente van de la mano, igual que todas las ciencias, todas las ciencias deben de llevar lo que es una metodología experimental. ¿Para qué? Para que se lleve el registro, se lleve una constante de que las pruebas se hicieron de acorde a, que haya una prueba de que las investigaciones se hicieron bien y de que los resultados son irrefutables en este caso. Entonces, si no tenemos eso, no podemos ni siquiera considerarnos investigadores, no podemos ni siquiera aportar a nuestra ciencia, por así decirlo. La imagen a continuación me gustó bastante, por eso decidí compartirla. Dice, una cosa es experimentar y otra ensayar. Exacto, o sea, nosotros podemos ensayar sin una metodología experimental, pero para experimentar se necesita una metodología. Entonces, por ende, para poder avanzar, para poder innovar, se necesita la metodología experimental. Vuelvo a lo mismo, desde mi punto personal, no se puede avanzar, no se puede innovar en una ciencia, no se puede ni contribuir a una ciencia si no se tiene esta metodología. ¿Para qué? Para reafirmar los resultados obtenidos, para poder sustentarlos, para poder demostrar, para poder reafirmar, para poder controlar, para que sea que quieran la investigación, se deben de tener estos datos. Incluso si lo quiere uno para la propia observación, o sea, si uno lo quiere, no sé, quiere investigar cuál es la causa de abandono infantil en México, desde el punto de vista de las psicologías, y lo quiere solo para él mismo, solo que su trabajo se quede en su casa, también lo necesita, porque si no lo tendrá todo desordenado y al momento de quererlo revisar, ni siquiera encontrará ni pies ni cabeza. Por ende, yo considero que la metodología experimental debe ser del primordial que cualquier persona que se inicie en alguna ciencia, e incluso no solo en ciencias, en todo aspecto, siempre debemos de tener un orden, y en este caso, para los investigadores o científicos, debe ser la metodología experimental. Les agradezco mucho, su tiempo, espero haya sido de agrado la presentación. Y pues hasta el último se lo dejo, la bibliografía, que sería de Hernández R. Fernández, Seba Pista M, del 2010, que es la metodología de la investigación, quinta edición. La de Ortega N.O., del 2017, la tesis del análisis de la actividad electroencefalográfica en reclusos violentos de la UAM Iztapalapa. De Roset G.H.S. de 2012, de la evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante, de la UNAM. Vélez E. de la psicofisiología de las emociones, igual es una tesis doctoral no publicada, igual de la UNAM. Bueno, sin más que agregar, eso sería todo por mi parte. Le agradezco mucho por escuchar mi presentación.